Hola amigos y bienvenidos a mi canal. Soy Toñi y este es el canal de Toñi Álvarez Yela. Hoy vamos a hacer el tutorial de la bugambilla, que es esta flor que la encontramos en casi todos los parques, en muchos sitios, y es todo flor, muy poquitas hojas y todo flor. Para ello, ¿qué vamos a necesitar? El color de la flor, que suele ser de color fucsia o roja, el verde para las hojas, hilo de 8 milímetros, el número 8 o del 5 también nos sirve, de un color blanco crudo. No es blanco blanco, es tirando a amarillo. Si no lo tienen, pues cojan un amarillo muy pálido. El alambre. En este caso solo necesitamos alambre fino, el de 30 milímetros o 40. Normalmente solemos trabajar con alambre de color aluminio, pero si tienen, mejor que sea alambre de color verde ya. Si no tienen de este, no pasa nada. Una vez hayamos realizado la flor, simplemente tendríamos que pintarlo de verde, ya está. Así no hace falta comprar expresamente este otro color. Tijeras, el crochet, el ganchillo de 1,50 y una vela para quemar cuando ya realizamos las hojas, quemar todos los hilitos sobrantes. Ya está. 3 tipos de lana, el aluminio y nuestros dos componentes principales, que es el ganchillo y las tijeras. Con esto podemos empezar a hacer la bugambilla. Vamos a empezar a hacer lo que es la flor esta pequeñitas que van en medio. Cada flor consiste de 3 pétalos y cada pétalo tiene su propia flor. Algunas están ya fuera y otras a punto de nacer. O sea que cada vez que hagamos un pétalo, cada uno de ellos llevará o bien la que está a punto de nacer o bien la flor ya salida, todos los pétalos. Así que vamos a empezar con la flor esta tan chiquitita y la haremos con el hilo de 8 milímetros y tendremos preparado ya un alambre de unos 15 centímetros aproximadamente. Empezamos haciendo un anillo mágico y dentro de él subimos con un punto de cadena y un punto bajo. El siguiente va a ser un medio punto alto. Cogemos el alambre y nos lo colocamos aquí detrás, porque ahora vamos a hacer 2 puntos tapando el alambre. El primero va a ser otro punto bajo, cogiendo el alambre y un medio punto. Dejamos el alambre y seguimos trabajando un punto bajo sin alambre y un medio punto también sin alambre. Y ahora volvemos a coger otra vez el alambre, lo ponemos por aquí. Ahí, este no es este. Vale, es este. Al ser tan pequeñito todo, me lío. Venga, y ahora cogiendo el alambre, otro punto bajo. Y otro medio punto alto. Así que hemos hecho 4 grupos de punto bajo y medio punto. 2 de ellos con alambre, 2 de ellos sin alambre. Bien. Estiramos, cerramos nuestro anillo y como siempre nos vamos al primer punto
y hacemos el punto raso. Aquí lo tenía muy... punto raso. Ahora. Y cadeneta. Estiramos y ya podemos cortar. Venga, vamos a estirar bien de este, que es para cerrar bien la flor. Giramos, damos un par de vueltecitas al alambre. Y ahora introducimos los dos hilos y volvemos a girar el alambre bien apretadito. Para poder cortar estos dos hilos. Ya no se sueltan. Y nos queda una florecita hecha. Es fácil, lo que pasa que es también un poco complicado porque trabajamos con el hilo pequeño y el alambre. Tenemos esta flor. Esta otra la vamos a hacer con nuestros 15 centímetros de alambre también aproximadamente y con el color o el fucsia o el rojo. Y simplemente vamos a hacer nudos. Y haremos unos 4 nudos. Cuatro o 5 nudos más o menos, no muchos más, porque también es muy pequeñito. Colocamos nuestros nudos en medio del alambre y hacemos lo mismo. Giramos un poquito, 2 o 3 vueltas el alambre, bien apretadito, lo abrimos. Y por aquí en medio es por donde vamos a pasar las 2 hebras que tenemos. Una vez pasadas, volvemos a retorcer el alambre, bien apretado aquí, sobre todo, para poder cortarlo. Y ya tenemos la otra parte del pétalo, que irá con una hoja, con un pétalo. Vamos a hacer ahora los pétalos de la flor y las hojas, porque tanto el pétalo como la hoja se hacen exactamente igual. La única diferencia: lo ponemos en verde, es hoja; lo ponemos del color de la flor, pues es la flor. Pero tanto uno como la otra se hace igual, teniendo en cuenta que cada flor lleva tres pétalos y como mucho 1 o 2 hojas, no llevan más. Así que vamos a hacer una de las dos. Lo empezamos con 9 puntos de cadena. Una vez los tengamos, nos saltamos la primera y en la segunda haremos un punto bajo. En el siguiente, un medio punto alto. En el siguiente, en este haremos un punto alto y en el mismo
un punto alto extendido, primero por esta hebra, cogemos por las dos, cogemos y las dos que faltan. Liamos 2 hebras en el ganchillo porque en el siguiente punto vamos a hacer un doble punto alto. Y vamos a repetir pero a la inversa. Una sola hebra en este punto, primero el punto alto extendido y en el mismo punto un punto alto. Siguiente punto, medio punto alto toca. Y en este el punto bajo. Nos queda el del nudo. En este vamos a hacer un punto bajo, en el mismo un medio punto alto y en el mismo otro punto bajo. Cerramos y vamos a trabajar el otro lado. Yo aprovecho para esconder el rabito. En el primero toca el punto bajo, en el siguiente el medio punto, pasamos al otro y en este hacemos el punto alto y el punto alto extendido en el mismo punto. Nos vamos al siguiente con un doble punto alto. En el siguiente, primero el punto alto extendido y en el mismo el punto alto. Nos quedan dos puntos, uno es medio punto alto y en el último el punto bajo. Nos vamos al primer punto de toda la vuelta y hacemos el punto raso. Cogemos el alambre que lo tenemos preparado de unos 15-20 centímetros. Lo introducimos y ahora empezamos a esconder el alambre. Hemos hecho el punto raso, pues en este cadeneta y en el mismo un punto bajo. Y ahora escondiendo el alambre y en cada punto vamos a ir haciendo puntos bajos hasta llegar a la punta. Simplemente puntos bajos hasta llegar a la punta. Hemos llegado a la punta. En ese vamos a hacer un punto bajo. En el mismo, un medio punto alto. Subimos con dos cadenetas, una y dos. En la segunda, porque en la primera no podemos, en la segunda vamos a hacer el raso que pasa por ella y por el que tenemos ya en el ganchillo, que es lo que llamamos un punto pico. Y en el cruce
haremos un punto bajo. Nos volvemos otra vez al mismo punto donde hemos hecho el punto bajo y el medio punto y hacemos otro punto bajo. Y ahora ya solo queda todo el otro lado de la hoja, del pétalo en este caso, porque lo estoy haciendo de color fucsia, acabarlo escondiendo el alambre con puntos bajos hasta el final. Hemos llegado abajo del todo, ponemos los alambres bien y de donde sale el alambre es donde vamos a hacer el último punto raso. Sacamos hebra y pasamos los dos alambres por el medio y estiramos. Queda la hoja, a ver, así de pequeñita. El truco de esta hoja es estirar bien, ya la tenemos alargada, y sobre todo de los lados, aquí estirar todo lo que ceda, todo lo que podamos. Ya ha cambiado la hoja, la tenemos muy gordita de aquí y una buena punta. Simplemente damos dos vueltas, pasamos por el medio de los alambres y los retorcemos bien para poder cortar a ras. Y la hoja es esto. La hoja y el pétalo, tanto da la hoja que el pétalo. Lo siguiente que tendríamos que hacer es, para quitar todos estos hilitos, lo que a mí me gusta, que es pasarlo por encima de la llama de la vela. Y ya no tenemos hilitos sobrantes. Pues ya saben, por cada flor 3 pétalos y una hoja. Y ahora ya solo queda montar la flor. Ya hemos dicho que por cada pétalo es una flor pequeña. Simplemente es ponerla a la altura que quieran, que la quieren más para afuera, que la quieren más adentro. Más o menos yo lo hago que casi llegue al final. Y en cada pétalo ponemos una florecita. Pueden poner las 3 en plan flor o ponen una flor y uno de estos, o 2 de estos, no, perdón, 2 flores y uno de estos, o una flor y 2 de estos, o 3 flores blancas, tanto da. Una vez las coloquemos todas, va a quedar igual de bonito. Uy, que se me ha caído. Ya tenemos nuestros 3 pétalos y ahora simplemente es poner los 3, que queden las flores en medio, claro. Ponemos los 3 y simplemente los retorcemos. Y ahora es cuando los podemos colocar como queramos. Normalmente van, su posición es esta, con su flor cada uno o su nacimiento de flor. Y si queremos poner las hojas, pues donde quieran, en un lado.
Y así vamos a ir haciendo muchos, porque lo bonito de esta flor es que tenga muchísimas, hasta que vean que no les cabe donde lo quieran poner. Yo en mi caso las voy a usar para mi balcón, para ir tapando toda mi barandilla. Y este es el resultado de esta flor, la bugambilla. Así que ha sido un vídeo muy cortito y muy fácil de hacer. Espero que les haya gustado y, como siempre, darles las gracias y nos vemos en el siguiente tutorial. Gracias a todos. Hasta pronto.